que quizás la contaminación viene del canal del dique, pero así no es. Hay múltiples fuentes de contaminación, tanto el canal como fuentes locales. Entonces, esos mitos pudimos resolver en la primera fase del proyecto, cuando hicimos ese monitoreo, esos puntos, unos 10 puntos de monitoreo en la bahía de Cartagena, 3 puntos de monitoreo en Playa Blanca y otros 3 en la zona de pesca de la comunidad de Barú. Ahí monitoreamos las aguas mensualmente, los sedimentos trimestralmente y analizamos unos 20 parámetros de calidad de agua y sedimentos en los laboratorios. Ahora, en la segunda fase del proyecto, ampliamos la red de monitoreo dentro de la bahía para enfocar en unas preguntas específicas. Porque hubo ciertas preguntas si esa contaminación viene del canal del dique o la zona industrial. Entonces, para poder resolver algunas dudas, agregamos aquí en la franja costera de la zona industrial de Mamonal unos 10 estaciones de monitoreo, justo al lado de donde están saliendo canales en donde las industrias están vertiendo sus aguas residuales. Con esos datos de esos puntos industriales pudimos comparar con nuestro monitoreo del canal del dique para ver si realmente la concentración está más alta en una zona u otra y así poder identificar la fuente de cierto tipo de contaminante, porque como digo, son múltiples. También agregamos estaciones de monitoreo en las playas de la bahía de Cartagena, Castillo Grande y la playa de Punta Arenas, para ver cómo está la calidad de esas playas para los bañistas. Y finalmente también agregamos estaciones en la zona de los arrecifes de Varadero, como unos arrecifes muy importantes y estratégicos para poder dar un monitoreo continuo a esos ecosistemas importantes. Entonces, podemos ya ver unos resultados. Un problema principal que todos conocen son las plumas turbias que salen del canal del dique. En esto no hay duda de la fuente. Los sedimentos vienen a través del canal del dique y eso varía a través del año. Realmente hay una variación que depende de todos los flujos que vienen del canal del dique. Si es un mes u otro, podemos ver que los plumas cambian. Y eso también pudimos observar a través de los años. Aquí podemos ver las concentraciones de los sedimentos que están suspendidos en las aguas de la bahía desde nuestro inicio de monitoreo en 2014, yendo hacia los más recientes del año 2020. Aquí podemos ver que incluso las concentraciones de los sedimentos han subido en los últimos años. Y esto coincide con los caudales del canal del dique, porque en 2015-2016 hubo una fase del Niño, y en esta fase hay menos caudal en el canal del dique, como podemos ver en estas líneas azules aquí y verde. Entonces, ese problema continúa y es directamente vinculado con el canal, no hay duda. ¿Y cuáles son los impactos? Pues los impactos vienen principalmente sobre los arrecifes. Los arrecifes no aguantan altas concentraciones de sedimentos. Eso es una inhibición de la luz que necesitan. Eso cae sobre los corales y pueden ahogar. Y por otra parte cambia el substrato, el fondo, que necesitan como un fondo duro, pero con los sedimentos ya es un fondo suave. Así que son triple impactados por sedimentos. También los sedimentos afectan al turismo, porque un turista no quiere ver aguas turbias, quiere ver aguas azules. Pero bueno, no mata el turismo, pero sí mata los corales. Algo que sí es más importante para el turismo son las bacterias. Las bacterias que se encuentran en las aguas donde un turista quiere estar nadando. En la ciencia lo llamamos coliformes fecales, enterococos o E. coli. Pero bueno, todos son bacterias para usar una simple palabra. Las bacterias hemos monitoreado aquí en esa gráfica muestra la concentración de coliformes fecales y enterococos en diferentes estaciones del canal del dique, zona Mamonal y la bahía de Cartagena. Y vemos esa línea roja, que es como lo que llamamos el valor umbral o el límite. En teoría, esas bacterias deberían estar debajo de este límite. Pero como podemos ver, muchos de esos datos están bien encima para los dos parámetros de coliformes fecales y enterococos. Ahora, ¿qué resulta en las playas? El turista no está nadando en la mitad de la bahía, sino está nadando en las playas principalmente. Y ahí podemos ver que para esas diferentes playas, por ejemplo,
tenemos la playa de Castillo Grande y playa de Punta Arena, que está dentro de la bahía. Y esos se ven impactados por esas bacterias, muy lastimosamente. Vemos, en cuanto lo que medimos es el porcentaje del tiempo que estas concentraciones exceden el límite. Entonces, si exceden una vez al año, es un poco menos que 10%, y eso estaría bien. De hecho, los umbrales mundiales para certificar playas permite esto. Puede ser incluso 10 a 20% de incumplimiento, porque siempre hay un evento de lluvias o algo particular. Pero aquí vemos que en esas dos playas dentro de la bahía, el incumplimiento es mínimamente 50%. Si lo consideras así, es como una vez en cada 2 veces que vas nadando, te expones a un riesgo, porque esas bacterias pueden generar varios diferentes problemas. Si es una infección de oído, de nariz, del piel, eso no es deseable y, bueno, finalmente es un riesgo para el turismo como economía. Vemos que fuera de la bahía en Playa Blanca, que monitoreamos de 2014 a 2016, está bien. Ese incumplimiento, como decía, es 6% por un parámetro y 17% para el otro. Y eso es aceptable. Eso se podría certificar una playa con esos datos. Pero, como digo, 50% de incumplimiento no está bien. Entonces, ahí la pregunta viene, ¿de dónde vienen esas bacterias? ¿Cierto? ¿Cuál es la fuente? Pues ya habíamos hecho un análisis inicial que indicaba que la fuente principal son las aguas residuales domésticas. Eso quiere decir las aguas negras y grises que vienen de todos los baños de la ciudad. Pero eso también puede venir a través de muchas diferentes avenidas, entonces tuvimos que especificar un poco más. Entonces, juntos con nuestros colegas en Canadá, el profesor Daniel Mongelard y la Universidad CEGEP, hicimos un análisis de riesgos, donde analizamos todas las diferentes posibles vías de esas aguas residuales. Y, por ejemplo, miramos las poblaciones que no tienen alcantarillado. Hay varias, hay aproximadamente 10% de la población de Cartagena no está conectada. El canal del dique, las ciénagas y las lagunas que están alrededor de la bahía, los puertos y zonas industriales, el efecto de la escorrentía de lluvias, cuando hay una precipitación, trae todo lo que está en la superficie al mar. Pero finalmente, los dos riesgos más grandes por su cercanía a las playas y por las cargas de contaminación potencial que pueden presentar, los dos riesgos más grandes que vemos es el exceso del sistema de alcantarillado, que es algo que ocurre no solo aquí, sino en cualquier gran ciudad. Eso es siempre un riesgo, porque si se excede esta capacidad del sistema de alcantarillado, hay unas válvulas que tienen que abrir para dejar el exceso salir, y ese exceso sale directamente al mar. El otro es también el riesgo de posibles fallas en las estaciones de bombeo. El sistema de alcantarillado necesita bombear las aguas hacia el planta de tratamiento, pero a vez en cuando habrá alguna falla en esas estaciones. ¿Y qué ocurre? Las válvulas abren automáticamente y eso fluye hacia el mar. Entonces, como decía, hay mucho trabajo por hacer en resolver todas esas diferentes fuentes de contaminación, pero esos dos, en cuanto al alcantarillado, sería realmente lo más recomendado para unir con Aquacar y encontrar las soluciones. Y como decía, el impacto principal finalmente es sobre el turismo. Otro problema principal que encontramos en la Bahía de Cartagena es la falta de oxígeno. Entonces, eso es diferente a los otros parámetros. En los otros parámetros queremos que se mantiene debajo de un límite, pero en el caso de oxígeno, queremos que los peces tienen su oxígeno, queremos que está encima de un valor mínimo, que es 4 miligramos por litro, determinado por el Ministerio de Medio Ambiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, una gráfica de las concentraciones de oxígeno y los colores rojos que están debajo de la superficie del agua yendo hacia el fondo. Podemos ver que esas concentraciones están debajo del mínimo que necesitamos y eso presenta un problema para los peces. Lo podemos ver a través de los años también, desde 2014, que empezamos el monitoreo, hasta el 2019, esos datos están al fondo de la bahía, casi todos están debajo de ese límite mínimo. Entonces, eso representa un problema para el ecosistema. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Cómo genera esa deficiencia de oxígeno? Esa deficiencia se genera a través de un proceso un poco complicado que se llama la eutroficación. Y no lo voy a explicar todo eso, pero este proceso de eutroficación
se causa por el exceso de nutrientes y la materia orgánica. Y esos nutrientes y materia orgánica pueden venir a través de vertimientos, si son aguas residuales o si sea un flujo como el canal de dique. Entonces, aquí comparamos esos tres parámetros: la materia orgánica, que se indica por la demanda biológica de oxígeno, el nitrógeno en forma de nitrato y fósforo en forma de fosfato. Y lo que estamos comparando aquí son las concentraciones en la zona industrial, que está aquí por la izquierda, y las concentraciones del canal de dique por el lado derecho. Y lo que podemos encontrar es que realmente esas concentraciones son bastante comparables. Eso significa que no es que ese problema viene solo del canal de dique, que algunos quizás han pensado. Realmente las dos zonas son igualmente clave para resolver y solucionar. Entonces, una recomendación muy importante sería hacer un mejor control con los vertimientos en la zona industrial, porque evidentemente hay problemas ahí que pueden estar afectando el oxígeno. Y como digo, el impacto principal de este problema de deficiencia de oxígeno es sobre el ecosistema y los peces, que finalmente puede ser un impacto económico también para las comunidades. Bueno, el parámetro seguramente más conocido en esa zona es la contaminación de mercurio. Entonces, para los que recuerden, estuvimos haciendo un monitoreo de los sedimentos que están en el fondo del mar. Esos sedimentos lo comparamos con esos valores límites. Ese valor rojo que vemos aquí, esa línea, es el límite de riesgo potencial. La idea es que siempre está debajo de este riesgo potencial. Cuando va subiendo, tenemos que asegurar que no llegue al nivel de riesgo probable. Si está en riesgo probable, lo más probable es que habrá un impacto sobre el ecosistema de la salud. Y lo que vimos en 2014 vimos un pico en esas concentraciones bien encima de ese nivel de riesgo probable. Y eso lo aseguramos con múltiples análisis de los mismos muestras para asegurar que no hay ninguna duda en el dato. Y luego, en esa segunda fase del proyecto, lo vimos otra vez, otro pico en noviembre de 2018. Y también está bien encima de ese nivel de riesgo probable. Ahora, esos picos más altos que vemos en la zona, esa es la zona de la Bahía de Cartagena, esos datos vienen de ahí, y esos se ubican aquí en la parte central de la bahía. En esos 3 puntos donde estamos monitoreando es donde encontramos los picos de mercurio. Otro aspecto nuevo con la segunda fase fue el monitoreo de la zona industrial y pudimos ver esos nuevos picos aquí. Esas son todas las estaciones de la zona industrial, a la derecha. Y vemos varios picos ahí que están bien encima del límite también. Y estos se ubican justo aquí, en esos 2 puntos de la zona industrial. Entonces podemos ver una relación espacial que está, esos problemas que encontramos en la mitad de la bahía están muy cerca de esta zona industrial. Pero bueno, se complica más porque realmente aquí, si miramos aquí, en esa zona es donde hubo la contaminación de la industria de álcalis de los años 70. Y si miramos los datos de un estudio que hizo Invamar, tomaron en este punto justo un core de sedimentos para coger los sedimentos y ver qué es la concentración de mercurio a través de la profundidad. Y ellos encontraron que esas concentraciones de mercurio van subiendo hacia abajo y a 60 centímetros debajo de la bahía, ahí se encuentra un pico de casi 19,000 partes por billón. Eso para tenerlo en contexto. Aquí estamos mirando una escala de hasta 700 partes de billón y esa es la línea de riesgo probable. Pero esas concentraciones están 27 veces encima de este límite de riesgo probable. 27 veces, o sea, tampoco es encima del techo con respecto a esta gráfica. Entonces, mientras vemos que hay concentraciones altas en la zona industrial y también vemos esas concentraciones que son no tan altas, pero altas en el canal del dique también, que no debería estar llegando hacia la bahía, el riesgo principal es en esos sedimentos que están en el fondo, debajo de la bahía. Entonces, la clave realmente es controlar las actividades del dragado, porque cuando hay un dragado, imagínense, 60 centímetros, ¿qué es eso?
No es mucho, y está muy cerca. Entonces, si se draga y se levantan esos sedimentos, pueden ocurrir esos picos, esos eventos de picos que encontramos ahí. Entonces, esto realmente presenta un impacto sobre los peces que nuestros colegas de Uniandes han visto en sus muestras con los pescadores de las comunidades, han encontrado concentraciones altas de mercurio, y también nuestros colegas en Unicartagena, que están con nosotros hoy, que qué pena dañar la sorpresa, pero lo van a mostrar ahora los resultados, que también, lastimosamente, se encuentra también en la sangre de las personas. Bueno, otro metal que es un poco menos famoso, pero también muy importante, es el cromo. El cromo, en la primera fase del proyecto, encontramos en la parte central de la bahía en concentraciones ligeramente encima del valor de riesgo potencial. Y también un poco más abajo en el canal del dique. Entonces nos preguntamos, parece que no está llegando del canal del dique porque las concentraciones son más alto aquí. ¿De dónde vienen esas concentraciones más altas? Entonces, con el monitoreo del sector mamonal, encontramos unas concentraciones también encima del límite, pero un punto donde las concentraciones están casi al doble de todos los puntos demás. Y entonces es bastante aparente que tenemos un problema en este punto. Y ese punto se encuentra aquí, en esa parte norte de la zona industrial de la ciudad. Ahora, si miramos un poco más cerca, ¿qué son las industrias que se encuentran en esa zona? Pues realmente hay unos 4 industrias en esa zona. No los voy a nombrar en este momento, pero tenemos 2 industrias. Así no funciona, porque les explico cómo funciona. Porque esas concentraciones, esos datos que tenemos, está en una zona que está fuera de esas industrias. No pudimos tomar muestras de sus propios vertimientos. Y entonces, para poder concluir que es una industria u otra, hay que tomar las muestras justo desde su vertimiento. Sería muy irresponsable si yo digo que es probablemente esta, cuando realmente no tenemos la evidencia para decirlo. Pero realmente con esos resultados, las autoridades como Cardique ahora tienen la justificación y la evidencia necesaria para exigir a esas 4 industrias más resultados de monitoreo para que ellos puedan determinar y concluir cuáles son esos. Entonces tenemos, como digo, 2 industrias portuarias, una industria de alimentos y otro de cuero. Entonces hay que realmente acercar con estas 4 industrias ahora para poder revelarlo mejor. Como digo, eso ya hemos visto también tiene un impacto en los peces con base en los resultados de nuestros colegas de Uniandes. Y bueno, posiblemente podría tener un impacto sobre la salud humana, pero no sabemos todavía, no tenemos esa información. Pero es importante saber que el cromo sí presenta un riesgo para la salud humana si están consumiendo esos peces. Entonces vamos a resumir todos esos problemas, impactos y fuentes, porque yo sé que es complicado, incluso en mi cabeza puede ser complicado a veces. Entonces aquí vamos a resumir cómo es esa problemática, cómo se explica. Tenemos una problemática de turbidez. Esas son las aguas turbias que vemos en la bahía, y eso viene indudablemente del canal del dique, y su impacto principal es sobre las arrecifes del coral. Luego tenemos un problema de bacterias, y esos vienen de las aguas residuales domésticas de la población local, y ese tiene su impacto principal sobre el turismo. Luego tenemos el problema de deficiencia de oxígeno, que eso se viene de 2 fuentes significativas comparables, las aguas industriales y el canal del dique. Y ese problema de oxígeno tiene su impacto directo sobre los peces y finalmente sobre los pescadores. Finalmente tenemos, más complejo aún, son los metales, que son diferentes, son múltiples. Vemos que el mercurio, su riesgo principal está en la contaminación histórica que está debajo de la bahía de Cartagena. Ese es el riesgo principal, indudablemente. Tenemos el problema de cromo, que viene del sector industrial norte de la ciudad, que nosotros llamamos M8 en nuestro monitoreo. Tenemos otros 3 metales que tampoco les voy a entrar en más detalle, porque los primeros 2 son los más peligrosos, pero igualmente el cadmio, plomo y níquel se ve que está viniendo desde el canal del dique, mientras el cobre, arsénico y zinc se encuentran en aportes comparables desde el canal del dique y el sector mamonal. Finalmente, todos esos problemas de metales
tienen un impacto potencial sobre esos peces que están consumiendo desde la bahía donde están los metales y finalmente puede tenerlo sobre la salud humana, las personas que consumen los peces. Entonces, espero que eso les ayude a entenderlo un poco porque yo entiendo que es bastante complejo, pero es muy importante de tener eso en cuenta para nunca como resumir que todo el problema viene de una fuente o todos los problemas vienen de otro. Y realmente son múltiples y tienen impactos distintos. Entonces, aquí realmente como investigadores nuestro papel es para generar conocimiento, generar información. Y hasta ahí realmente lo que les presento es, digamos, dentro de mi calificación. Luego hay que generar acciones para mejorar esos problemas. Y entonces de aquí es realmente mi recomendación personal que recomendaría con base en mi experiencia. Un paso clave, es controlar los vertimientos. Eso es un problema no solo aquí en Cartagena, sino todo el país, sino todo el Caribe. Es un problema en general controlar los vertimientos industriales o de aguas residuales domésticas. Para controlarlos hay que implementar un monitoreo que es transparente, que esos datos están libres para cualquier persona que puede estar impactado para ver y que esos están tomado con frecuencia. Actualmente el monitoreo de vertimientos se hace una vez al semestre, cada 6 meses, y se avisa de que el otro miércoles vengo para tomar la muestra. Pueden creer como qué tan efectivo es este sistema de monitoreo si no se sabe exactamente quién tomó la muestra, cómo lo tomaron. Sería demasiado fácil hacer trampa. Entonces, otra recomendación es controlar las actividades del dragado. Recomiendo que hacen más estudios para identificar la extensión de ese impacto. Ese core de sedimentos que le mostré que a 60 centímetros hay un gran problema, eso es un punto. Lo que necesitamos saber es hasta dónde va este riesgo principal. Necesitamos tomar más datos de esos cores para poder entender hasta dónde va el riesgo. Y con esa información se podría generar alianzas con la industria del dragado para intentar de evitar ese dragado en esas zonas que está tan peligroso. Y finalmente, los primeros dos son acciones para controlar esos impactos. Pero también hay otras formas que podemos generar más información, más conciencia y estar preparados con herramientas como sistemas de alertas tempranas. Esos sistemas de alertas tempranas vamos a ver en la próxima presentación después del refrigerio y cómo esas herramientas, sistemas de alertas tempranas se pueden aplicar para mejorar la gestión de las playas y pronosticar cómo son los trayectorios de un derrame que puede ocurrir en la bahía. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Ahora vamos a aceptar unas preguntas. Lastimosamente tenemos que limitar el tiempo porque yo sé que hay muchas preguntas, pueden haber muchas preguntas, pero bueno, también tenemos otra información para socializar. Entonces, veo ya un mano ahí atrás, ya paso por ahí. Gracias.